Hello, hola, Hola, profe, estoy hola Catalina. comiendo, disculpe. No importa, no me molesta que coman. ¿Qué? Hola, Hola Francesca, ¿qué tal? Acuérdenme, ahora estoy grabando. Ya, creo que quedó claro esto, ¿no? No, ¿alguna complicación con el teorema del seno de los ejercicios que vimos la semana pasada? No. ¿El resto? Del, ¿qué cosa? Eh, el teorema del seno, les pregunto, ¿quedó claro cómo los tres? Creo que hicimos como 3 o 4 ejercicios, con suerte, que de verdad no era difícil. ¿Ya? Por eso insisto, siento que está claro el contenido, no era algo como muy complejo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Dos Es ejercicios así, te porque la pregunto. mayoría eran hicimos pocos porque la mayoría Sí, eran del coseno. claro, Sí. sí. No sé, ¿podríamos hacer un refrescado de mente? Eso estoy haciendo con Max. No sé no sé en qué planeta está ahí o en qué clase está ahí. No, no tengo idea. ¿Qué te Es- fumaste? No sé, yo creo que ni siquiera me fumé algo y estoy mal. Bueno, déjeme, tengo que buscar un lápiz grafito, así que voy a estar un buen rato. ya. Pues sigamos entonces, el teorema del coseno. Ya, el otro contenido que aparece ahí. Ya, el teorema del coseno es un poco mal elaborado, pero fíjense, mira, solamente antes de explicar, fíjense la fórmula C, esta, y voy a borrar por un momento eso que está ahí. ¿Qué es lo que queda? Pitágoras. Un Pitágoras. Pitágoras, ¿ya? Entonces es como un Pitágoras modificado, por decirlo de alguna manera, como un Pitágoras camuflado, ¿ya? Tuneado. Exactamente, tuneado. Eh, no es nada más que eso. Entonces, todo triángulo ABC se tiene que, para encontrar, por ejemplo, el A, ¿ya? Es necesario conocer B, conocer C y conocer el alfa. Siempre va a ser en ese orden, ¿ya? Así como el alfa, es el lado opuesto a alfa, si no se conoce, se va a poder aplicar el teorema del coseno, siempre y cuando se conozcan los lados adyacentes al ángulo, ¿ya? Los lados adyacentes a alfa. En este caso, que sería B y C. Eh, lo mismo, si conocemos solamente ahora el B, y si queremos encontrar el B, necesitamos saber el beta y necesitamos conocer A y C para poder construir la formulita del teorema del coseno correspondiente al lado B. ¿Ya? Y lo mismo para C, ¿ya? Si yo quiero conocer C, necesito conocer gamma y necesito conocer B y A y aplicar la fórmula. ¿Ya? Eso es todo con el teorema del coseno. La aplicación del teorema del coseno es útil para resolver triángulos de los que se conocen las medidas de dos lados y el ángulo opuesto comprendido entre ellos, o bien también conociendo tres de sus lados. Si se conocen 3 lados, se puede aplicar el teorema del coseno, ya porque se puede calcular el ángulo también que existe entre ellos. Bueno, esto es una cosa conceptual. Se habla de resolver un triángulo cuando se quiere encontrar las medidas de todos sus ángulos y de todos los lados conocidas, solamente algunas de ellas. A eso se llama como resolver el triángulo. Bien, nada más que explicar, vamos a la parte de ejercicio. Aquí hay un ejercicio ¿cómo se llama? De ejemplo. Tenemos 3 pueblos, A, B, C, están unidos por carreteras rectas y planas. La distancia entre A y B es 6 kilómetros, B y C es 9, y el ángulo formado por ambas carreteras es 120. Entonces tengo un pueblo A, un pueblo B, un pueblo C, que forman un triángulo unidos por carretera, eh, donde dijimos que A y B vale 6, B y C vale 9, y el ángulo comprendido entre ambas carreteras es de 120. ¿Cuál es la distancia AC? O sea, aquí le vamos a colocar una X. Esa es la distancia. Entonces, el teorema del coseno me dice
que para calcular x, el x tiene que ser igual a x cuadrado, y eso tiene que ser igual. Podemos ocupar la fórmula, bueno, si le colocamos antes de continuar. Si decimos que ese lado, esto es C, esto es A, por lo tanto este es B. Y con eso uno puede mirar la fórmula, ya definiendo, dándole el nombre a los lados, ¿ya? Y aplicamos la fórmula, aplicamos la segunda fórmula, ¿ya? Que b cuadrado es igual a a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por coseno de beta. Entonces queda b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por c por coseno de el ángulo que se forma entre medios 2, que sería 120 grados. ¿Ya? Y ahora simplemente basta con reemplazar, nada más que eso. Entonces, reemplazando, me queda que b cuadrado es igual a 9 al cuadrado. Pero no sería. Sí, No, no. Nada, sí, nada. ¿qué pasó? ¿Nada? ¿Se arrepintió? No. Es que yo Menos. lo hubiera puesto x cuadrado. Ah, bueno, sí, si estamos reemplazando todos los números, está bien. Coloquemos, aquí eran de la coma. Profe, tengo una pregunta. Pregunte. Em, ¿Cómo sabemos cuál de las fórmulas tenemos que usar? O creo que eran iguales. En realidad son todas iguales. Ya, lo que tú tienes que hacer, son todas las fórmulas iguales. Solamente lo que cambia es, mira, me voy a devolver un poco. Solamente lo que Asignar las cambia letras, ¿o no? son, claro, asignar la letra, pero fíjate que la fórmula es exactamente la misma, es la misma estructura, ¿ya? Basta solamente, como sale indicado ahí, hay personas en la sala de espera, déjame un segundito, asignar matemática, historia. Basta solamente, como sale indicado ahí, conocer, o que exista esta estructura, ¿ya? Conocer los ángulos que componen los lados que componen el ángulo, no sé, por A le podemos colocar ahí B, y por ende eso significa que tú vas a encontrar el cateto de al frente. ¿Ya? O también conocer los tres lados, ya, porque si tú conoces los tres lados vas a poder encontrar el ángulo en este caso, en ese caso, conociendo los tres lados. Ujú. ¿Ya? Pero eso, la fórmula es la misma, solamente cambia el orden de las letras. Y bueno, también Ya, si les gracias. sirve como ayuda, eh, fíjense que los lados siempre se va a cumplir la regla del ABC. En el lado, en este cateto tenemos ABC. Los vértices es el A y C, por lo tanto el lado va a ser B. Lo mismo acá. El vértice es C y B, y el lado por ende va a ser A. Y abajo el vértice es A, B mayúscula, y el lado va a ser C. Siempre se va a cumplir eso, ese triangulito, esa regla. ¿Ya? Y bueno, el vértice A está conectado con el ángulo alfa. El vértice B está conectado con el ángulo beta. Y el vértice C está conectado con el ángulo gamma. Son como reglitas o cositas que como ayudan a ordenarse en el triángulo. Ujú. Entonces estamos aquí. Entonces reemplazamos. Bueno, por eso designé C igual a 6, porque tú tienes el A vértice y el B vértice, por lo tanto te queda aquel lado, es C. Y abajo tú tienes el vértice B, el vértice C, por lo tanto asignas el lado A y ahí se cumple la regla del ABC en el triángulo. ¿Ya? Pero es para llevar un orden solamente, nada más que para eso. Ujú. Ya, entonces sigo reemplazando los valores. Me queda x cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2ac, que sería 2 por 6 por
2 por 6 por C, que es 9, por coseno de 120. X cuadrado es igual a 81 más 36 menos 2 por 6 son 12 y 12 por 9 es 108 por coseno de 120. Bueno, aquí calculadora no. Profe, ¿Sí? arriba sale que se puede simplificar el coseno y el menos 2 porque, o sea, coseno de 120 es menos un medio, ¿no? Claro. Porque yo lo hice de la misma forma que usted lo hizo y me dio algo diferente. Porque le da algo distinto. ¿Sí? ¿Nos puede dar No, algo distinto? no es Está por bien, pues. De hecho, chamullarle, pero son los mismos números que aparecen ahí. De hecho, ni siquiera estaba mirando los números. Estaba como siguiendo lo que había anotado. Pero son los mismos números, pues 9 al cuadrado más 6 al cuadrado, eso da 81,36. Después menos 2 por 6 por 9. 6 por 9 es 54. El doble de 54, 108. Está bien. Por coseno 120. que es menos 0,5. Que es menos 0,5. 81 más 36 es 127. 127. 117. 117 menos 108 108 por, como habían dicho que era menos un más medio, lo vamos a dejar escrito como menos un medio. X cuadrado es igual a 117. El menos con menos se transforma en más y esto se vuelve al 54. Y 107 más 54, 171. 71. 171. Finalmente hay que calcular la raíz cuadrada de 171. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 171 y eso es igual 13, algo. 13,07. Dos decimales está bien. 13,07 y esto está en unidades de kilómetros. Bueno, el resultado está aproximado. El resultado del ejercicio ahí aparece 13,08 kilómetros aproximadamente. Está bien. Porque aproximan los decimales, después hacen una aproximación por exceso para obtener el 13,08. ¿Difícil? Nel, es solo aplicar la fórmula. Solo aplica la fórmula, exactamente. Nada más que eso. La Juaca dice que está en la espera. Sí. Rocío Sepúlveda es No, de. estoy acá. Listo. Rocío es de historia. Sí. José, ¿estás por ahí? Sí, y no lo hice. ¿Pudiste hacer el ejercicio final o no? Que te acuerdas que la semana pasada No. lo dejamos ahí como. A ver, ayúdame. Y la semana pasada presentó la Catalina, ¿cierto? Y presentó Francisco. Sí. Ya. Que no lo guardé, pero sí me acuerdo de su presentación. ¿Qué? ¿Se detuvo esto? Espera que se me cayó el Zoom. Algo pasó. ¿Qué pasó? Momento, que se me cayó el iPad. No, recójalo, profe. 1971. Martina Muñoz es de historia también.
¿Quién tiene un gato por ahí? ¿Quién dijo miau? Ah, mi gato. Ya. Seguimos entonces. Bueno, ahora es hacer ejercicio. Nada más que eso. A ver, hay un chat. Solemos darse. Momento, hay un chat. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Qué? Es fácil, solo que me cuesta cachar fórmula que tengo que aplicar cuando veo un ejercicio. Fernando, no sé si quedó claro lo que expliqué recién con lo del triangulito, que sigue la regla del ABC. Tú puedes simplemente designar el vértice, ¿ya? A un triángulo, tú dices cuál es el ABC de los vértices del triángulo, y después tú colocas las letras ABC minúsculas, cosa de que en cada lado de triángulo siempre se forme un ABC. Ya, bueno, obviamente te va a quedar desordenado, sí, a lo mejor te va a quedar C de A o te va a quedar B a C, pero la idea es que siempre se cumplan esas letras. Una, cuando tú tienes definido eso, ya puedes aplicar la fórmula directamente. ¿Ya? Pero vamos a hacer más ejercicio. Ya, vamos al ejercicio 40. La medida de dos lados de un triángulo. Bueno, ahí yo había notado que estos ejercicios se resolvían con teorema del coseno. Ya, la semana pasada me acuerdo que alcancé, traté de hacer el E y también descubrí que se hacía con el teorema del coseno. Ya, pero vamos del principio. Vamos al problema A. La medida de dos lados de un triángulo son 2 y raíz de 2 centímetros. El ángulo comprendido entre ellos es de 60. Y la pregunta es, calcule el área del triángulo. Problema A. Córtala. Entonces, es un triángulo, cualquier triángulo que ustedes quieran, donde las medidas, donde una medida es 2 y la otra es raíz de 2, ¿ya? Y el ángulo comprendido entre esas dos medidas, ya me olvidé cuánto era 60, gracias. 60. Y hay que calcular el área. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular el área? Recordemos la fórmula del área. El área, esto es simplemente para acordarnos qué cosa vamos a necesitar. El área es la base por la altura partido por 2. Entonces la base del triángulo la tenemos. La base, la podemos anotar aquí, la base es raíz de 2. La altura no la conocemos. Ya, ese dato no está. Legendaria Pitágoras. De hecho, este ejercicio era más fácil resolverlo con teorema de Pitágoras, porque si no traza la altura, me acabo de dar cuenta ahí. Si no traza la El altura... legendario Pitágoras. Pero ojo, nosotros no No sabemos es qué rectángulo. momento, nosotros no sabemos, necesitamos conocer la medida del ángulo de arriba, po, para poder trazar Sí, la altura. Ya, entonces es porque si es de 90 grados, Sí. A ver, momento, ahí funciona esa técnica. sí, creo que hay otra fórmula para calcular el área de un triángulo. En Google. Otra forma para sacar el área Sí, del triángulo. estoy buscando eso. La verdad que sí, pero es que yo sé que existe. Perímetro, simétrico, perímetro y el área. No sé, está media rara la fórmula. La fórmula de Herón. A ver, veamos. Estoy googleando. Profe, Sí. si usted tira, por ejemplo, es que no dice qué lados miden cada cosa, o sea, podría haber puesto el 2 de base y la raíz de 2 al otro lado, entonces, ¿qué le impide que pueda haber Porque pasado el eso? problema es que como no conozco los ángulos, yo no sé si la altura va a caer justo en la mitad.
Si la altura cae en la mitad, perfecto, ocupamos teorema de Pitágoras, pero eso yo no lo sé, así que eso lo voy a borrar. Ya, mire, le voy a enseñar una formulita que me la acabo de aprender, que no sabía que existía, que la vamos a ocupar ahora, que se llama la fórmula. Bueno, ojo, esta fórmula es para calcular área, ¿ya? No tiene nada que ver con el ejercicio, solamente que aparece en el camino y que lo vamos a utilizar. Área usando, pueden googlearlo también, la fórmula de Herón. No tengo idea quién es Herón. Primera vez que lo leo. ¿Ya? Ah, Suena sí, gris. eso me lo pasaron ¿En el programa pre? universitario. Sí. ¿Ya? Y el área se calcula como la raíz. Aquí hay un parámetro que se llama S, que lo vamos a ver a continuación. S multiplicado por A menos S por B menos S y multiplicado por C menos S. ¿Ya? Entonces, sí o sí necesito el ABC del triángulo, necesitamos los lados. Y el S que está ahí se define como el semiperímetro, o sea que es la suma de los lados. AB más C partido por 2. Esto es el semiperímetro. ¿Por qué semiperímetro y no Profe, perímetro? sí conozco esa fórmula. ¿Porque está Perímetro. partido a la mitad? Es Pero eso también semiperímetro tiene que ver solamente con porque está partido por la mitad, nada más que por eso. Wow. ¿Ya? Yo no la conocía, la vamos a aplicar. Fórmula de Herón. La fórmula. Entonces, Ah, bueno, ahí el problema es fórmula. más fácil, porque si yo digo que el 2, el 2 es A, el raíz de 2 es B, por lo tanto tengo que encontrar C. Ya, esa va a ser la incógnita, y tengo toda la información necesaria para encontrar C, usando el teorema del coseno. Entonces ahí voy a aplicar esta formulita. El C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B por coseno del ángulo que forman entre ellos dos. Y listo. Encontramos C y aplicamos todas las otras fórmulas para calcular el área. Listo. ¿Entiende el ejercicio? Sí, y Muy esa bien. cuestión. No. ¿Quién José. dijo no? ¿Elisa? Elise. Y Ah, yo, ya, que no Elisa. sé qué hizo esa cosa. ¿Qué cosa? ¿En dónde que te pega, Elisa? ¿En qué parte? Esa fórmula del área, ¿qué es eso? Ah, esta fórmula que está acá, que escribí recién. Eh, Esto está en Google, ya no, yo no la conocía, ya, pero el área se puede calcular, mira, aquí está el A ya lo conocemos, el B lo conocemos, el C lo vamos a calcular ahora, ya, y si calculamos C, vamos a poder calcular este parámetro S, que es el semiperímetro, y lo vamos a poder colocar adentro de la formulita. Tú resuelves eso y vas a calcular el área. Ya, es una fórmula más elaborada ya, pero es nada más que una fórmula para calcular el área de un triángulo cuando cuando no sabes si el ángulo, cuando no conoces, cuando no sabes si ya. existe un ángulo de 90 grados entre medio, porque siempre uno, por ejemplo, para calcular el área, ocupando la fórmula clásica de toda la vida, necesitas que el ángulo o que la altura corte en 90 grados. Ya, aquí es necesario que exista un ángulo de 90 grados. Pero en esta fórmula de Herón se aplica para cualquier triángulo. ¿Ya? No necesariamente que haya un ángulo de 90 grados en el ejercicio. ¿Ya? Ya. Vamos a calcularla ahora. Vamos por partes. Primero calculemos la fórmula, el teorema del coseno. Calculemos c cuadrado menos 2a por b, perdón, por coseno de alfa. Reemplazamos la información. Entonces nos va a quedar que c al cuadrado es igual. El a lo definí como 2. Ahí aparece el a vale 2, el b vale raíz de 2. Y el ángulo vale 60. Entonces va a quedar 2 al cuadrado más la raíz de 2, todo eso al cuadrado, menos 2 por 2, nuevamente, 2 por a, por raíz de 2, por el coseno de 60. Bueno, aquí es necesario ocupar calculadora ya por si acaso, no vamos a dejar los términos expresados en raíces, ya lo vamos a dejar expresado con decimales.
Por lo tanto, resolvemos un poquito, me va a quedar 4 más la raíz de 2 al cuadrado, aquí mato las raíces, me va a quedar 2, menos 2 por 2 es 4, entonces me va a quedar 4 por raíz de 2, por el coseno de 60, 0,4321, esto es un medio, por un medio. O por 0,5. Si no le gusta el un medio, coloquemos 0,5, que es lo mismo. Mm, Por 0,5. Entonces esto va a quedar c cuadrado es igual a 6 menos, resolvamos eso, 4 por raíz de 2 por 0,5, eso le tiene que dar 2,82. Así que c cuadrado es igual a 6 menos 2,82. Y eso le va a dar 3,18. Y finalmente calculamos la raíz cuadrada. Y la raíz de eso es 1,78. O sea que C es igual a 1,78. Ya conocemos el C, po. Ahora vamos a calcular el área. Entonces, el área... Hay que sacar primero el S. También sí, podemos calcular el S para colocar Hay que la sacar- fórmula. Como esto, vamos a sacarlo. Entonces, segundo paso, para poder reemplazar la fórmula, es calcular S. Que es el semiperímetro. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿podría repetir un poco de la parte de atrás? Al tiro. Desde el 6, que sale 4 más 2, menos 4 por raíz de 2 por 0,5 da 6 menos 2, ¿por qué? Eso es 2,82. 2,82. Resuelve eso Ah, y te va a dar 2,82 en la calculadora. a ver, 4 por raíz de 2 por 0,5. Ah, 2,82. Épico, chaval. Le voy a mandar una noticia al WhatsApp. ¿Qué clase de noticia? ¿qué dice? ¡Oh! ¿En serio? En serio. Así es. A ver. ¿Y por qué la hago? ¿Por dónde? Ahí dice cuándo, po. Dice cuándo y hacia dónde tienes que mirar. Ah, Falta harto todavía. Faltan 2 semanas. ya. Pucha, pero yo no creo que yo pueda verlo desde mi casa. ¿Por qué? Es que creo que no se ve. Tal vez si pongo el telescopio pueda verlo. Ujú. Pero es que no sale la magnitud del cometa, pero eso se podría googlear, saber qué tan brillante va a ser. ¿Hay aplicaciones de brújula para el teléfono? Porque yo no tengo. Sí, pues sí hay. De hecho, el mismo teléfono trae Don brújula. Francisco, si tienes iPhone, los iPhone traen Google Maps. brújula. No Pero sé, trae- nunca lo he buscado. O sea, Pero nunca lo he Sí, usado. traen Google brújula. Hola. No sabía porque como nunca la he usado. Busca la aplicación, pero si las debes tener instalada y todo. Ya. Pero la aplicación de Maps trae brújula. También. Ay, Dice acá, en vez de de aquí le mando, que me están reenviando esta información. Ya, perdón el aviso comercial, pero me salí de... Ya. Bien, sigamos con el ejercicio. Ya, y Max, ¿encontraste que era C igual a 1,78? sí, Ya, ya caché. ya. Entonces, Épico. calcular el semiperímetro para poder después colocarlo dentro de la fórmula. Calcular el semiperímetro está definido como S es igual a más B más C partido por 2. O sea que esto es igual a 2 más la raíz de 2 más 1,78 partido por 2.
Eso me da 2,59. Ya, revisemos. 2 más raíz de 2 más 1.78 dividido de 2, 2.59. Ya, y ahora, paso 3, aplicamos la fórmula de error. Y la fórmula de Herón decía que el área de un triángulo, cualquier triángulo va a ser igual a S multiplicado por S menos A, por S menos B, por S menos C. No sé cómo habrá descubierto esa fórmula, no tengo idea. ¿Está bien? Yo no la conocía. Ah, pero encima me equivoqué en copiarla. A menos S, ya. Olvídense esa última línea. ¿Ah? Es que lo escribí mal, lo escribí mal. A menos S por B menos S por C No, menos profe, S. yo tengo otra fórmula. Yo tengo que es, o sea, bueno, en este caso P es S, pero es P entre paréntesis P menos A, entre paréntesis P menos B y entre paréntesis P menos C. No quería confundirlo, estoy confundiendo todo. Sí, tiene razón. Es S menos A, es que arriba la escribí mal. S menos B, S menos C. Ya, ojo, que arriba escribí mal la fórmula, la voy a repasar. Ya, aquí Con está mal. razón, con razón Ya. me dio negativo. Ya, aquí está mal la fórmula. Ya, vamos a escribirla bien de nuevo, perdón el error. No, no lo perdono. S menos A, S menos B, S menos C. Ya, esa es la fórmula original. Esa es la fórmula. Simplemente invertimos el orden de los términos. ¿Ya? Ya, ahora sí. Reemplazamos. Po. El área es igual a la raíz de 2,59 por S menos A, o sea que sería 2,59 menos 2 por 2,59 menos raíz de 2 por 2,59 menos, ¿cuánto nos dio el C? 1,78. Y listo. Resolvemos los paréntesis 2,59 por el primer paréntesis me va a dar 0,59 por el segundo paréntesis 2,59 menos la raíz de 2 es 1,17 por, y el tercer paréntesis me da 2,59 menos 1,78, 0,81. Así que el área va a ser igual a la raíz de esa multiplicación, que sería 2,59 por 0,59 por 1,17 por 0,81, y eso me da 1,44. Y la raíz de eso es igual a 1,2. 1,20. Y esto está en unidades de... ¿En qué unidad estaba? ¿En metros? ¿En centímetros? Centímetros. Centímetros. Listo. ¿Ya? Problema resuelto. ¿Cuadrado? Sí, pues sí, un área, pues. Ah, verdad, ya no me reto. Sí, porque, a ver, bueno, para que quede claro eso, todas las medidas de adentro están en centímetros. Centímetros, esto está en centímetros, esto está en centímetros, esto está en centímetros. Por lo tanto, si multiplicas todos los centímetros, te quedan centímetros a la cuarta. Y si le sacas la raíz cuadrada a centímetro a la cuarta, vas a obtener centímetros Metros al cuadrado. cuadrados. ¿Ya? Bien, problema B. ¿Dudas con este problema? ¿No era difícil? Solamente era aplicar la fórmula. Una fórmula muy extraña y que no conocíamos. Yo tampoco la Eso conocía. está, para ser José, honesto. José, ¿Qué? José, esa fórmula está en el libro del Preu. Sí.
Pero si ayer me Brutal. lo pasaron. A mí creo que también me lo pasaron ayer. Yeah. ¿Y para qué les pasan esa fórmula? ¿Habrá que usarla en algún ejercicio? Porque sí, porque los Sí. triángulos en los que tú. Ay, que no sé cómo explicarlo. Les Que voy a no son pasar fotos por el grupo. Porque sabéis que yo estoy haciendo la PSU del 2018 y la del 2019 y no me topo con ningún ejercicio que tenga que usar eso. O sea, bueno, a ver, O sea, es que es como muy Te puede específico. ayudar para resolver sí, otro ejercicio. No, igual, eso no es también es como que cierto. Pero recuerda, igual el ensayo PSU, por ejemplo, lo mismo, bueno, lo que pasa con los logaritmos, pues, piensa que logaritmos siempre te enseñan en segundo medio, en cuarto, y con suerte preguntan un ejercicio de logaritmo en la PSU. Sí. Ya, entonces, claro, esto también sirve como conocimiento general. También se pueden calcular estas medidas con otras fórmulas, no con las típicas fórmulas. ¿Ya? Insisto, no la conocía, no tenía idea. Vamos al B. Dice, las diagonales de un paralelogramo miden 10 y 12. ¿Quieren intentar hacerlo ustedes, el problema B? Ah, ya, bueno. Oh, esto. Ya, las diagonales de un paralelogramo miden 10 y 12 respectivamente. Las diagonales de un paralelogramo. Un Y, paralelogramo. ¿qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es una figura geométrica de 4 lados. Y existen 6 paralelogramos. ¿Cuáles son los 6 paralelogramos? Ay, Rectángulo, cuadrado, Rombo. el rombo, rombo, romboide Correcto. Esos y son el regulares. Ah, ¿Deltoide? No, el deltoide no Ah, es no, entonces se llama así. Algo así se llamaba. Espera, Así, espera, Sí, espera, pero espera. bueno, está en el pre. los 4 que mencionaron son los regulares. Faltan los irregulares. Trapecio. El Trapecio. trapecio y ¿Trapezoide? el trapezoide. Esos son los 2 irregulares. Y esos son los 6 cuadriláteros. guau, trapecio. Ya, entonces a usted ahora el B. Pucha, pero no, ya bueno. Calcular el perímetro de ese paralelogramo. Muestra un cuadrado X. Me suena rectángulo, así que. Déjame ver. No, pues, pero si fuera rectángulo, serían iguales los diagonales. Verdad. El perímetro. What? Bueno, hay que saber ya que las diagonales de cualquier paralelogramo, ya el que sea, las diagonales siempre se van a cortar en la mitad. Sí. ¿Ya? Eso es importante y relevante para hacer el problema B. Bueno, obviamente ahí forma un triángulo, pero habría que partir las diagonales a la mitad. O sea, Claro. serían 5. Bueno, dibujé un paralelogramo cualquiera, ya da lo mismo, es un paralelogramo, ya. Entonces tiro una diagonal aquí y tiro otra diagonal acá. ¿Ya? Y entonces, si la diagonal vale, ¿cuánto dijimos que valía? 10 y 12. 6 y 12, ¿cierto? 10 y 12, o sea, Ah, serían 10 y 12. Claro, entonces eso la mitad. significa que esto es 5, esto es 5, esto es 6 y esto es 6, y el ángulo comprendido entre ellos, entre las diagonales, es de 60. O sea que aquí podemos colocar el 60, y como son opuestos por el 30. vértice, esto también es 60, Profe, 120 y 120. profe, ¿Sí? es 70, no 60. Va, es el ejercicio de arriba.
Bueno, pero como las diagonales son... ¿cómo se llama? Esto perfectamente podría ser un romboide. Ya tiene pinta de ser un romboide. Porque una diagonal es más ¿Cuál larga es que la la otra. diferencia entre un rombo y un romboide? El rombo, todos los lados son iguales. ¿Ya? Y el romboide, bueno, el romboide es como un rectángulo aplastado. Ya tú tienes... Profe, entonces, em, si tienen ángulos opuestamente iguales, ¿no tendrían lados iguales? O sea, exactamente, lados, pues, ahí las que son iguales. por ejemplo, eh, los verticales serían iguales y los horizontales serían iguales. Eh, Porque si lo- tienen ángulos iguales, Ay, ahí entendí. eh, bueno, sí, porque... si ven, hay un triángulo, porque forman un triángulo Claro, y con la misma medida. ya, pero ¿cuáles son iguales? Ya los voy a marcar. Los que son iguales son los que tienen los mismos ángulos. Ya, entonces, Eso, ese lado es igual con este, ¿ya? Y por ende, este lado que está aquí es igual con ese lado de acá. que si fueran diferentes tendrían diferentes ángulos. Exactamente, claro. Como tenemos esa, solamente por los ángulos ya sabemos que esa pareja de lados son iguales. Bueno, esto es Elisa, este es el romboide. Ya es como un rectángulo aplastado y esto es el rombo. Es como un cuadrado aplastado. Ah, ahí está, vos. Ya, ¿Ya? no entendía la diferencia. Gracias. Esto me va a servir para toda la vida. Ajá. Ah, es un rectángulo. Sacar dos lados y ya tenemos los cuatro para sacar el perímetro. Profe, Sí, escucho. que solo hay que sacar dos lados Exactamente, hay que calcular con 2 veces el teorema del coseno. ¿Ya? Y después ya repiten la medida que encontraron. del perímetro. Mientras les voy a pasar la lista. Mientras trabajan ustedes ahí. Estoy viendo que no me guardó la asistencia la semana pasada. Ah, pero están en el video. ¿Ustedes cuándo terminan las clases? ¿Saben? ¿Para cuarto No medio? teníamos ni idea. Idea. No sabía el ministerio. No saben ni el ministerio. Chuta. 15 de Pero enero. siempre Es que claro, dicen que puede ser que hasta la mitad de enero, dicen, así probablemente. Pero igual cuarto medio supuestamente sale antes, entonces capaz somos que a cheros. finales de diciembre. claro, sí, Último. porque la PSU, así como van las cosas, como van a ver, bueno, ya no hay PSU este año, pero, o sea, o lo Ah, tienen bueno, como sí, prueba, no sé. Va, a ser- en abril, yo creo. Sí, va a va a ser ser- como Marzo. súper lejos. sí, porque dijeron que iba a ser sí o sí presencial. Sí. Sí, pues tiene que ser presencial. Y que sí o sí la van a hacer. No importa en el momento que sí o sí la van a hacer. El Vittorio no está. Pero José sí está. Sebastián Alderman no está. José, Dime. Francesca, ¿tú qué piensas hacer con tu puntaje? Aquí, sí. ¿Por qué? Alfonso, sí Porque, está. porque sí, porque quiero saber qué voy a hacer. O sea, ¿en qué sentido? Romina,
si vas a entrar a estudiar al tiro, si... No sé, No puede ser muchas sé. cosas. He Elisa pensado está en tomarme también. el año. ¿Qué, profe? Ah, no, estoy pasando la lista. Catalina, Presente. O sea, así me saqué, no sé, 850. He pensado Francisco, en tomarme el Jarufe, año. sí, Fernando Lubiano Creo que a ti eso no te afecta, también. no te trae repercusiones porque, Joaquina Maldonado, por ejemplo, si tú te tomás el año, ¿verdad? perdís todos los Max beneficios Miño, que, sí está. que podéis ¿Qué tener en el pasa? FUAS, que esa es la hueá del gobierno. Uy, perdón, esa es la cosa del gobierno. ¿Yo? Fernanda Ortuño. Pero no sé Fernanda si no está, ¿cierto? No. las personas que no tengan nacionalidad chilena tendrán esos beneficios, entonces... O sea, es que depende, porque yo no tengo, o sea, para, no sé, por ejemplo, postular a ICAE, María necesitas tener visa Consuelo tampoco definitiva y yo está. no puedo. La semana pasada la Ya Consu tengo tampoco visa vino. definitiva. Si sacáis 850, eso te dura un año nomás. Sí, entonces yo O también sea, en verdad he pensado tomarme el año, pero es porque no siento que esté preparado para entrar a la universidad todavía. a mí también me hubiera gustado, pero Martina Sepúlveda. no se va a poder. O sea, obviamente si le digo esto a mis papás me sacan la Joaquina CTM, Maldonado sí pero está. Que no me respondió que Joaquina estaba. Joaquina. Y me falta el Martina Sepúlveda. Martina no está. Ya. ¿Cómo van? Ya terminé. ¿Sí? ¿Todo? Sí, ya saqué el perímetro. ¿Alguien más? Te tiene que dar algo cercano a 22.06. Pero espere, aguante. 2 segundos. Ya. Es que la respuesta está en la guía, por si acaso, la puse al revés. ¿Cuánto me tiene que dar? 22.06. A ver. El perímetro era la suma de los cuatro. No, estoy mal entonces. Me dio como 2 números más. ¿Cuántos de tus números más? Me dio 25,44. Algo hice mal aquí. Sí, 25. también ¿Y a ti, Catalina, cuánto te dio? me dio 30 como y tanto. No, es mucho. Te pasaste mucho. Pero lo hice como usted dijo. A no ser que el solucionario esté malo, también puede ser. Es una opción. Hágalo, a ver. Hágalo, profe. Veamos Hágalo. quién Creo que a tiene la todos- razón. La creo que guía a nosotros. se me hace que a todos nos lo dicen sin saber, hágalo. Es que también cuenta cuántos decimales uno le ponga, entonces... Sí, pero nunca se te va a disparar, por ejemplo, 5 dígitos. Por ejemplo, a Lisa le dio 25 y a ti te dio 30. Pues. Nunca va a ser tanto. ¿Qué más lo hizo? Profe, no, ay, no es para asustarlo, profe, pero Ay, no me pude. fue al chancho con el número. ¿Cuánto 30,74. Al Max le haber dado como 2 millones, una cosa así. No, porque al Max le dio 30 y a la Caterina también le dio 30. Pues. ¿Te dio 30, Max? 30,74. A mí igual me dio eso. Bueno, Es 30,70. simple. Es pero lo casi- mismo, solamente que la única diferencia es que en uno tienes que sumarlo y otro tienes que restarlo. Sí, es verdad. A ver, Entonces, a ver, a Ya, mí veamos. la con el ángulo de 110 me dio el 9 y el del 70 me dio 6,37. a mí igual me dio lo mismo. Bueno, aquí vamos a colocarle a esto de aquí X y a este de acá le vamos a colocar Y. X. Bueno, Y también. Ahí. Da lo mismo en el lugar. Ya, entonces para calcular X cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 5 por 6 por coseno de 70. X cuadrado es igual a 25 más 36 menos
60 Es 60. por coseno de 70. 25 más 36, eso es 61. Y eso va a dar 61 menos 60 por coseno de 70. Lo hice de nuevo y me dio 30. ¿Qué? Yo lo hice otra vez y ahí me dio 30. Y esto da Ok. 40.47. ¿Ya? Y la Sí. raíz cuadrada de eso es 6.36. Yo. Ya puede haber estado el solucionario malo también, pues si estos ejercicios no creo que estén muy revisados, que digamos. ¿Y de dónde sacó la guía, profe? ¿La hizo usted o la sacó de alguna página? No tengo un apunte antiguo de Santillana donde saco todos estos materiales que me gustó porque sale como ordenadito, así como por módulo. Es como lo justo y necesario. Y sobre todo para esta modalidad, que tampoco puedo como bombardearla con contenido y con cosas, creo que con ustedes me ha resultado mucho más que con el tercero medio. Es como el manual esencial, ¿o no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué a nosotros le resulta mejor? Que el tercero medio, o sea, es lo que siento. En el tercero medio, como estamos viendo cálculo, hay muchos conceptos, hay muchas cosas nuevas, entonces ha sido, pues, yo siento que le ha costado más a ellos de lo que le ha costado a ustedes, porque estos contenidos ya están como elaborados, como establecidos. Ya son cosas que conocen, todos saben lo que era todos sabían lo que es la trigonometría, todos saben que es seno, coseno, tangente, o todos Sí. saben lo que es un perímetro, todos saben lo que es un área, ¿ya? Pero, por ejemplo, en tercero medio empezamos a estudiar funciones en la primera materia, así como harto dominio, harto recorrido, graficar con tabla, calcular valores mediante funciones, etc. Y ahora estamos viendo lo que es el límite, este concepto completamente nuevo, aproximaciones con infinitos pasos, pequeños pasos chiquititos, aproximándose a un valor. Y son cosas que la verdad es que para mí igual ha sido un desafío poder explicarlo mediante acá por cámara, que es distinto estar en la sala de clase. En la sala de clase uno puede hacer, no sé, puede proyectar, puede pasar puesto por puesto, explicando, etcétera. ¿Ya? Y también es una cosa de contenido, de madurez de contenido. Estos contenidos yo creo que ustedes pueden ser mucho más fáciles. Ya tienen un año más de matemática avanzado que ellos. Muchos de acá también están haciendo preuniversitario, las herramientas las conocen, etc. ¿Qué más? Algo más me habían preguntado, no me acuerdo qué más era. ¿No? Ay, creo que yo le pregunté que si lo sacaba del manual esencial de Santillana, esta pregunta. Esos libritos que son como... que Santillana tiene una colección de todas las materias. Que se llama La Manual verdad que Esencial. a ver, déjeme revisar lo que es. Ya, yo puse en Google, en algún momento cuando hice la planificación de esto, revisé varios libros y encontré este que la verdad que me gustó mucho. Cursos, cuarto medio, libro de álgebra. Manual esencial, exactamente. Eso es. ¿Sí? Sí, manual esencial Bueno. Santillana. Profe, Sí, el Catalina. otro lado es lo mismo, simplemente que el coseno se le pone 110. Claro, exactamente. Para calcular el i cuadrado es lo mismo. 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 5 por 6 por coseno de 110. Así que esto es i cuadrado es igual a 61, esto da como resultado 61 menos 60 por coseno de 110. 61 menos paréntesis 60 por coseno de 110. Y eso da 81. Entonces, i cuadrado es igual a 81.52. Me falta sacar la raíz cuadrada de eso. Y encuentro que el i es igual a 9.02. Finalmente, para calcular el perímetro se calcula como 2 veces la medida x más 2 veces la medida y, ¿ya? Porque como están repetidas las medidas, salen lo mismo.
Eso va a quedar 2 por 6.36 Eso. más 2 por 9.02 y eso da 30 puntos. ¿Cuánto le dio a usted? 76. Bueno, a mí me dio 77 millones. 30,77 centímetros. Ah, es lo mismo. Está bien. Bien. Yo. ¿Quién era AG Baby? No me acuerdo. El Alfonso. Ah, que dijo que se le cayó. El AG. Por Alfonso García, AG. Ah, ahí está, pues. De veras. Bien, vamos. Bueno, démonos un recreito, ¿ya? Volvamos en 10 minutos más, ¿te parece? 20 minutos, profe. Ah, De a ver aquí si a las estuvimos. 12:50. Un cuarto para la una. Ah, bueno, ya. Ya. No, le regalé 3 minutos. Está Vamos bien. al problema. Problemas de aquí. Bueno, estos son todos similares. Ya no. Vamos a los que están acá abajo. Bueno, la verdad que son todos los ejercicios muy parecidos. Por ejemplo, el ejercicio 2 que está ahí son el de los dos caminos rectos que se forman un ángulo y el calcular la distancia de las ciudades. Ya, estos son ejercicios bastante similares. Mejor sigamos con otro acá, que está un poquito más elaborado. Vamos al C. ¿Ya? Problema C. Dos lados adyacentes de un paralelogramo nuevamente se cortan formando un ángulo de 144 grados y sus longitudes son 6 y 16 respectivamente. Determina la longitud de la diagonal menor. ¿Qué? Determina la longitud de la diagonal menor. Entonces, dos lados adyacentes de un paralelogramo se cortan formando un ángulo de 144 grados. Entonces, la figurita, vamos al problema 3. Entonces, dos lados adyacentes, por ejemplo ahí, ya forman un ángulo de 144 grados. ¿Ya? Y el paralelogramo sigue para allá, una cosa, por ejemplo eso, ya no sé lo que es, ya recuerden, esta figura es así, ¿cómo? No, que le estaba preguntando a qué era adyacente, pero ya me acordé. Ah, lo adyacente sería lo que rodea al ángulo, lo que está al lado del ángulo, ¿ya? Y las medidas son 6 y 16. Determinar la longitud de la diagonal menor. Entonces tenemos 6 y 16. El problema es que no sé cuál es la diagonal menor. Eso no lo sé. Pero por ejemplo, si trazamos aquí una diagonal, ya ahí automáticamente podemos calcular el... Sí, pero por eso pregunta, hay que ver cuál es la diagonal menor. Claro, eso no sé si lo vamos a poder deducir en el camino. No lo sé. Esa es una diagonal y la otra sería en azul. Hay que ver de qué otra manera podemos calcular esa otra diagonal, la que está ahí. Sabemos que las diagonales cortan en el punto medio. Ya, eso lo conocemos. Ya, pero bueno, avancemos. Calculemos la diagonal en amarillo. ¿Ya? Y eso se hace con teorema del coseno. Entonces basta con definir como en amarillo esta es la medida x, que es toda la diagonal, y hacemos x cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 16 al cuadrado menos 2 por... Sacar ambas diagonales. ¿Cómo? Quiero que ya sé cómo sacar ambas diagonales. ¿Cómo? O sea, sacamos primero esa y
la dividimos por 2, que como obviamente está a la mitad, ahí tendríamos el triángulo de abajo, ¿cierto? Claro, pero es que no, a ver, ya, continúa. Y con, espere. Porque usted siempre dijo que siempre se cruzan en el centro. Claro, Entonces, la mitad de la diagonal que vamos a sacar ahora va a ser parte del triángulo de abajo. claro, sí. Y con esto podemos sacar el lado azul y luego lo multiplicamos por 2 para tener la diagonal entera. Ya, pero necesitaríamos saber el ángulo. Eso nos faltaría para poder aplicar algún teorema. ¿Verdad? 16, 6. Pero, a ver, déjame ver otra cosa. Pero por el momento podemos calcular esa diagonal. Me dio como Ay, 21,1. 21,15. 21,10 y tanto. Eso Llamo aquí 2 por 6 por 16 por coseno de 144. Ahí quedamos, ¿cierto? Queda que x cuadrado es igual a 36 más 256 menos 2 por 6 por 16 por coseno de 144. Eso es menos 155.33. Ah, pero es un menos menos, me transformo en más. ¿Vieron eso, no? Acabo de ¿qué verlo. cosa? Es que el coseno de 144 es negativo, es menos 0.8. Aquí lo vamos a colocar aquí abajito. Entonces, menos 0.8. Ya, 0.80. Por lo tanto, hay un doble signo menos con menos, y este signo que está aquí se transforma a más. Entonces queda 36 más 256 más 155.3. Eso me queda que x cuadrado es igual a 400. Ah, ya. Y sacamos la raíz cuadrada de esto, me va a quedar 21.11. Yo lo hice con los 2, 3. Ahí me dio 21,1. Me dio 21,15. A mí igual, 21.15. ¿Tú lo Sí, hiciste con- sí, 21.15. Está bien, 21.15. Por los 2, 3. Sí, eso mismo. Por los Oh, 2. 21.15. 36 más 256 son 292. 21,15. Más 100, ¿qué? ¿Por qué 155? A ver. Porque 2 por 6 por 16. Espera. Y esto multiplicado por el coseno de 144. Claro. Menos 155. Ah, me equivoqué. Ya, entonces tenemos 21.15. Por lo tanto, si borramos aquí, 21.15 dividido por 2, me da 10.57 para ambos lados. Entonces, aquí tengo 10.57. Y acá tengo 10,57. Ambos sumados van a dar esa medida. Entonces, claro, estaba viendo... Pero, profe, sí, ¿se podría sacar el ángulo de la derecha? Porque la diagonal corta el ángulo a la mitad, ¿o no? Sí. no necesariamente, solamente en un cuadrado o en un rombo. Oh, Ahí lo corta a la mitad, Ah. pero como aquí me dicen que es un cuadrilátero, ¿cuadrilátero? No, no, miento, cuando es un paralelogramo, como dicen que es un paralelogramo, puede ser cualquiera, puede ser
cualquiera de los que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, por eso decía, este ejercicio, el dibujito que hice es como esquemático nomás, pero puede ser cualquier paralelogramo, puede cumplir cualquiera de esas reglas. Entonces, aquí simplemente estoy tratando de buscar alguna manera de cómo relacionar la otra diagonal. Porque solamente conocemos ese ángulo que es de 144. Ah, ya sé. A ver. ¿Qué podríamos hacer? Voy a borrar, espera un poquito, voy a borrar la diagonal en azul. Se fue. El teorema del coseno también me permite encontrar la medida de los ángulos. Por lo tanto, puedo encontrar, aquí lo voy a colocar, aquí puedo colocar alfa. Ahora puedo encontrar el valor de ese ángulo que está ahí. Si conozco ese ángulo, voy a poder después aplicar el teorema del coseno a esta parte de la diagonal. Porque es la mitad, y después simplemente lo multiplico por 2 para obtener la otra parte de la diagonal. ¿Se entendió lo que voy a hacer o no se entendió? No, repita. Ya. Primero, le decía, el teorema del coseno me permite encontrar ángulos. Puedo encontrar todas las medidas de los ángulos. Puedo encontrar ese ángulo alfa, puedo encontrar ese ángulo beta que está ahí inclusive, y completar ese triángulo que quedó. ¿Ya? Ahora, en el caso que conozca el ángulo alfa, ya cuando lo conozca, cuando sepa cuándo vale, recuerden que la otra diagonal que paso por aquí, ya voy a poder entonces construir Ya entendí. este triángulo que está acá, que estoy dibujando en verde. ¿Ya? Porque la medida de el cateto de la derecha es 10.57, el cateto de la izquierda es 6, y simplemente aquí puedo colocar una X para saber esa mitad de la diagonal. Basta después el X multiplicarlo por 2 y voy a obtener entonces cuánto vale esa diagonal. ¿Entendió ahora? Sí. Bien. Entonces hagamos el teorema del coseno con la medida de 6 y con 10.57. Para encontrar el ángulo. Ah, pero un momento. No, pero Le falta. Ah, con el 16, perdón, con el 16. Voy a borrar acá de nuevo. Ya, ahí sí. Esa es la segunda parte del ejercicio. 21,15 primero. Con 21,15, con 6 y con 16. Entonces, el teorema del coseno, voy a hacer un esquemático para que no se confundan. Aquí vamos a colocar que este vale C, ese vale C, este vale A, y toda la diagonal que está acá le vamos a llamar B, ¿ya? Para ocupar esa fórmula. Entonces, A, B y C. Dejando fijo el C. Entonces, a ver, momento. Si lo escribo así, este ángulo se va a llamar, en vez de alfa, se va a llamar gamma. Es solamente por la fórmula. Gamma. Sí. Entonces me va a quedar 16 al cuadrado, o C al cuadrado. Bueno, ocupan para resolver para encontrar gamma. Uso C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de alfa. Falta espacio. Entonces, C vale 16. B vale, ¿cuánto valía el B? ¿Cuánto habíamos dicho? 21.15. ¿Y el A?
6. ¿Ah? No solamente estoy escribiendo los valores aquí. Reemplazo. 16 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado menos, más 21,5 al cuadrado menos 2 por 16 por 21.5, 15, 21.15, 21.15 es 6, sí, aquí esta línea me equivoqué. 21.15 y 2 por 6 por 21.15 por el coseno de gamma. El ángulo no lo conocemos. ¿Ya? Así que resolvemos. 256 es igual a 36 más 21,15 al cuadrado. Está saliendo olor a fideo acá en mi casa. 47.32 menos 2 por 16, perdón, 2 por 6 por 21.15, eso es menos 253.8 por coseno de gamma. ¿Ya? Y aquí hay que despejar. Tenemos que despejar el coseno de gamma, que es la incógnita. Entonces hay algunas cosas que... ¿Cómo, Catalina? Puedes sumar primero el 36 y 447,32 para... Achicar un poquito. 36 más 447,32, eso le da 483.32. Quedó así. Así que empezamos restando el 483. Esto es igual a menos 253,8 por coseno de gamma. Y el 253 está multiplicando, así que va a pasar dividiendo, ¿ya? Primero resolvamos la resta. 256 menos 483.32. Esto va a dar menos 227,32. Es igual a menos 253,8 por coseno de gamma. Pasamos dividiendo. Y podemos cancelar los signos menos. Y eso da que el coseno de gamma, aquí para calcular el valor bien del coseno es necesario usar varios decimales. ¿Ya? Voy a colocar unos 5 decimales por lo menos. 0.89566. ¿Se acuerdan cómo calcular el gamma? Sacarlo del coseno de la función. Era coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1. Entonces, si multiplicamos por coseno a la menos 1, esto va a quedar coseno a la menos 1 de este número, de 0,89566, y eso es igual a gamma. Y en la calculadora para sacarlo tienen que apretar el Shift cos. Se escribe en Shift cos, le transforma el coseno a la menos 1. Y eso va a dar que el gamma vale 24.40 grados. En vez de 26. A mí también me dio 26. ¿Ocuparon todos los números? Ah, perdón, Sí. es que yo ocupé, sí, es 26. Es que si ocupo esos números, como en la calculadora había dejado todos los números de los decimales, aquí ocupé, ya lo voy a corregir. Coseno a la menos 1. $26.40. Bien, entonces recapitulemos el ejercicio. Si volvemos, encontramos que el gamma, el ángulo que está ahí, es 26.40.
26,4. Aquí está la diagonal. Ya. Ahora como conozco ese ángulo que está ahí, entonces ahora trazamos el otro triangulito para construir la diagonal. ¿Ya? Y a lo cual al lado, a este lado que estoy marcando harto, le vamos a llamar simplemente X. ¿Ya? Para construir la mitad de la diagonal. Después el resultado final lo multiplicamos por 2 y encontramos la diagonal completa. Aplicando nuevamente el teorema del coseno una tercera vez. ¿Con qué triángulo? Con el triángulo que está marcado en verde. Bueno, sería C, mejor dicho, X, es 36 por la más 10 como tanto. $10,57. Así que ahí está el X. Por lo tanto, va a quedar X al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 10,57 al cuadrado. Menos 2 por 6 por 10,57 por el coseno de 26,4. Me dio 11,68 en total. ¿El resultado final? Pero le puse coseno de 26,40. Sí, es lo mismo. 26,4, 26,40 es exactamente lo mismo. ¿Ya? El 0 después para allá no cuenta. Así que quedó 36 más 10,57. 10,57 al cuadrado, eso me da 111,7. Menos 2 por 6 por 10,57. 2 por 6 por 10,57. 126,84 por el coseno de 26,4. Eso me va a dar 0,89. Ya, y resolvemos. 36 más 111,72 menos 126,84 multiplicado por 0,89. Eso me da que es 34,83. Y finalmente saco la raíz cuadrada de eso. 5,9. El X es igual a 5,9. Por lo tanto, la diagonal es este valor. Es igual a D de diagonal es igual a 2 por X, o sea que es 2 por 5,9. Y eso me da 11,8. Y si ven la respuesta dice que es 11,69. Bueno, muy cercano, con todos los decimales que nos comimos por ahí entre medio, está bien. ¿Ya? 68 me dio una milésima menos. Exactamente, muy bien. Bueno, quedan varios propuestos. Yo lo dejaría hasta acá, no haría más ejercicio. Porque quería ver, coordinar con ustedes.
Aviso para todos. Yo creo que hoy en la noche, porque no la he hecho y lo voy a hacer, igual lo voy a avisar por WhatsApp. Hoy en la noche voy a dejar listo el documento, ya para que lo puedan resolver como tipo pregunta PSU posiblemente. Uno que otro como desarrollo, pero me refiero a desarrollo así como escrito en palabras, ya que puedan explicar un ejercicio, porque como va a estar en computador no me van a... La idea es que nos suban documentos, que lo puedan ir leyendo, que si ven su cuaderno puedan ir respondiendo las cosas, ya con los apuntes, ya es algo bastante sencillo, es como un repaso más que nada, como una cuestionario tipo repaso, ¿ya? De todo lo que hemos visto hasta ahora, de trigonometría. De que, como les decía, con Ok. esta clase terminamos lo que es trigonometría. No va a ser algo muy pesado, así que no se asusten. ¿Ya? Eso es para hoy la noche, le aviso por WhatsApp, que va a estar que está listo, le mando el link. ¿Y qué más? Para resolver de aquí al domingo. Ahí tienen, cuando se acuestan por último, ahí lo resuelven. Y lo otro... ¿Dónde está lo otro? Cursos, cuarto medio. Lo otro es, voy a tener acá. Compartir. Programa. Hoja de ruta. Ya, lo otro es que ver ya yo les pregunto a ustedes, porque ahí tenemos dos ítems para continuar, que son las funciones polinomiales. Ya, esto significa que vamos a trabajar con distintos tipos de polinomios, puede graficar los polinomios, trabajar estos polinomios, dividirlos, multiplicarlos, encontrar las soluciones de los polinomios, etc. Eso tiene que ver con esta parte de funciones polinomiales, la unidad 2. Y la unidad 3 tiene que ver con los procesos infinitos, principalmente con series aritméticas y series geométricas. No sé si han escuchado alguna vez acerca de series geométricas o aritméticas. ¿Les suena? No. ¿No mucho? Aritmética sí, pero geométrica no. A ver si tengo algún apunte. Ah, pero eso sí lo pasó el Jaime. No me equivoco. Pero no, mejor es compartirle el programa. Yo lo dejo aquí como estamos en este confinamiento, de repente así como por votación, a algunos les puede parecer tal vez más llamativo, menos llamativo, ver estos contenidos. ¿Cuál es el menos complicado? No, la verdad que los dos, a ver, en sí la matemática siempre hay complicaciones, o sea, hay cosas que tal vez a ti te pueden ser más fáciles, otras más difíciles. De hecho, creo yo que partí por lo más fácil. Ya, con esto de trigonometría pienso que era lo más fácil. Trata. ¿Ah? En el caso, por ejemplo, de polinomios, de funciones polinomiales, dice polinomios con una variable con coeficientes reales. ¿Ya? Algoritmo de la división de polinomios. Encontrar las soluciones o los ceros de los polinomios, condiciones para dividir polinomios. Esto sí, la verdad que de verdad es un poco enredado, ya, porque al principio va a costar. Sobre todo acá, en pizarra va a ser difícil, y yo lo reconozco. Factorización de polinomios producto de factor lineal y cuadrático, raíces de polinomios con coeficiente entero,
Nota histórica sobre ecuaciones de tercer y cuarto grado. Ya vamos a salir de la ecuación de segundo grado, la típica de la parábola. Ahora hablar de la tercera y la de cuarto grado. Eso es los contenidos que se ven acá. ¿Qué aprendizaje esperado? Los alumnos conocen polinomios de una variable, los distinguen entre otras expresiones georáicas, reconocen su grado y asocian sus raíces reales con las intersecciones en su gráfico con el eje X. Ya vamos a graficar. Principalmente también aquí esta parte se grafica. Y la parte más complicada que creo yo, esta, la relación de estas B y C, relación de propiedades de multiplicación, adición y multiplicación de polinomios, ya, y conocer los teoremas del resto y del factor en transformación de polinomios. Ya, el teorema del resto, insisto, son herramientas muy mecánicas que tal vez al principio puede costar un poco entenderla, pero es algo muy mecánico. ¿Ya? Para resolver, para reducir polinomios, para hacer divisiones, para hacer multiplicaciones, etc. Bueno, esto ya lo mencioné. Y la parte es que la parte de funciones proceso infinito, ¿ya? Que la otra unidad que queda por ver, planteo de algunos, ¿quién puso una carita triste? Planteo de algunos problemas geométricos de probabilidad o de matemáticas financieras que involucran la noción de sumas, de sumatoria, de sumar. Introducción al símbolo de sumatoria, propiedades de linealidad, asociatividad y propiedades telescópicas, de sumatorias, ¿ya? Esto netamente con sumas, sumar muchos términos, infinitos términos. Esto se hace con fórmula, ya nuevamente fórmula para poder aplicar estas cosas. Aplicaciones de estas al cálculo de algunas sumas concretas, por ejemplo, los números naturales, de sus cuadrados, los números impares. Progresiones aritméticas y geométricas, que es lo que le mencioné recién. Suma de sus términos, aplicaciones en la resolución de algunos problemas geométricos, de intereses compuestos, de decaimiento radiactivo, de poblaciones. Ya esto puede ser más novedoso, ya porque aquí se pueden hacer algunas estimaciones bastante bonitas en esta parte, ¿ya? Series geométricas y telescópicas, ya esto es más de lo que está acá arriba. Son distintos tipos de series, ya, a ver. Para que tengan si no saben lo que son series, recuerden, primero, una sucesión, son términos que generalmente cumplen una regla. Por ejemplo, la de los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, 12. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Una serie es la suma de todos esos términos. Pero obviamente hay infinitos términos. Ese es el truco de esto, que no es llegar y sumar términos, sino que poder sumar 500 términos, 1000 términos, infinitos términos. Todo eso se hace con fórmula, ¿ya? Y la geométrica es que tiene simplemente un factor entre medio, como una potencia, como un número que se está multiplicando cierta cantidad de veces. Y la telescópica, no me acuerdo mucho, tengo que repasarlo. Bueno, iteraciones con fractales, ejemplos de áreas finitas con perímetros infinitos, ¿ya? Claro, un fractal es una figura geométrica que tiene cada vez uno le va haciendo divisiones, es como doblar una hoja por la mitad, después doblarla por la mitad otra vez, después por la mitad otra vez, después por la mitad otra vez, y así sucesivamente. ¿Ya? Y ahí puedes calcular, bueno, ¿cómo calculo el área de una cuestión que doblé infinitas veces? O sea, la suma de los lados, por ejemplo. Y puedes usar algún programa. Aprendizaje esperado, analizar las transformaciones que producen diferentes tipos de iteraciones, reconocer que la suma se puede representar en forma compacta por medio de la notación de sumatoria, demostrar generalizaciones sencillas, conocer las progresiones aritméticas y geométricas. ¿Qué les parece más llamativo? No sé. ¿Alguna idea? ¿Qué más les tincaría partir? Bueno, espero ver los dos contenidos, pero es posible que por el tiempo que quede, que no sé cuánto va a ser el tiempo que va a quedar al final, obviamente uno de los dos contenidos va a ser más compacto que otro. ¿Ya? Está complicado que querer. Sí, el programa. Proceso infinito. ¿El resto qué dice? No sé. No, tampoco. No sabe tampoco.
Yo también, proceso infinito. Proceso infinito, dice la Romina. Aparte que igual hay temas que ya manejamos, hay cosas de procesos infinitos que ya vimos en mate común, entonces igual no es algo completamente nuevo, las sumatorias tampoco son difíciles y Claro. los procesos infinitos son más fórmulas y cosas así. Ya. Sí, mira, la verdad que la parte de polinomio, yo voy a ser bien honesto, me la encuentro fome. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes para saber cuál es su preferencia. Esto es obviamente una pincelada de lo que vamos a ver. Ya, pero en el sentido de que la encuentro fome es porque simplemente es mucha álgebra. Es mucha, mucha, mucha álgebra. Y resolver álgebra aquí en pantalla, ya me queda chica la pantalla. Ya sé como para resolver Pero, estas ¿el cuestiones. proceso infinito es mucha álgebra? Es que se cortó. No, los polinomios es mucha álgebra. Ah, sí. Ya, Sí, es pero demasiada es que no me álgebra. gustó. Ya, yo no, eso no quiere decir que sea mi preferencia. Yo tengo que pasar los contenidos igual. Solamente le estoy diciendo que posiblemente a uno le dé más importancia. Porque el tiempo que va a quedar no lo sé. Bueno, hay dos preferencias. Bueno, quisiera escuchar el resto. Bueno, ustedes también, los que ya han visto en esto, pueden recomendar si quieren. Partimos con proceso infinito. Ya, y al final rematamos con polinomios. Bueno, en esto de proceso infinito, igual yo le puedo agregar un poco de mi cosecha. Podemos ver un poco de cálculo también, podemos hablar de límites de series, por ejemplo, contenidos bastante similares que voy a empezar a ver en tercero medio. Le podemos agregar también para ¿El límite no existe? límites. El límite es una herramienta matemática para calcular cosas, qué pasa al final en cosas, por ejemplo, cuando estas Al series fin vamos a tienden al entender infinito. Mean Girl. ¿Ah? Que al fin vamos a entender Mean Girls. ¿Por qué? ¿Qué es Es eso? una referencia. No Es conozco esa una referencia. referencia. La película Chicas Pesadas, ¿nunca la has visto? No, no la conozco. Cuando La voy a, dice el límite no existe. ¿Nunca? la voy a anotar porque a lo mejor la veo. ¿Cómo se llama la película? Es buena, profe. Chicas Pesadas en español. Chica pesada. Sí. Cuando vea la parte del límite no existe, ahí se acuerda de mí. Ah, ya. Ah, el lápiz. Dos lápices mal. Además, profe, que igual, como el otro requiere más álgebra, así siendo súper optimistas, pensemos que vamos a ver procesos infinitos por internet y que vamos a lograr ver el resto en presencial. Sí, también. Sí, Entonces, es si que. estamos así, Esperemos, sí, es mejor ver procesos infinitos por acá, por clase online, y ver Y el álgebra, sí. polinomios en... Bueno. Ya. Profe, pero explico lo que era proceso infinito, que yo me tuve que ir. Ah, acá mira. Principalmente vamos a trabajar con series, ¿ya? Dentro de las series, lo había mencionado, por ejemplo, tú tienes una sucesión de números, por ejemplo, la sucesión de los números impares, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, ¿ya? Eso es una serie, perdón, eso es una sucesión. Y la sucesión se transforma en serie cuando tú sumas esos términos, ¿ya? Pero ya, claro, no basta con sumar 5 términos, pues no basta con sumar 1, 3, 5, 7, 9, 11. ¿Qué pasa con esto si tú quieres sumar infinitos términos, o 10.000 términos, o 80.000 términos? Ya, no lo vas a estar escribiendo uno por uno. Para eso hay formulitas matemáticas que son las series. Dentro de la familia de las series existen varios tipos de series, que son la aritmética, la geométrica y las series telescópicas. Ya que son distintas maneras de poder escribir una serie. Ambas representan cosas de álgebra, como por ejemplo una potencia, como por ejemplo multiplicado por un factor, que este obviamente se va a reproducir hasta el infinito, etcétera, ¿ya? Aquí también salen las nociones de fractales. Por ejemplo, si tú tienes un lado y ese lado le sumas la mitad del lado, y a ese lado le sumas la mitad de ese lado, y la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad, ¿ya? Y por ejemplo aquí te dicen calcular el área de eso, el perímetro de eso, ¿ya? Etcétera, cosas por el estilo. Eso se refiere con la parte de proceso infinito. Sí, lo que yo decía, que progresiones nosotros ya lo vimos en mate común, entonces
Claro, bueno, si lo poco vieron, camino recorrido para tienen hacerla más claro, tienen una base en esto para poder seguir, ya para poder ahondar un poco más. Ya, yo creo que vamos a seguir con esto. Así que, a ver, la próxima semana no hay clase, es feriado, así que bueno, para el siguiente ahí partiríamos. Y no se olviden de que les voy a subir el material para hacer. Ya, chiquillos, están libres. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Chao, profe. cabro. Chao, Chao, que estén muy profe. bien. Chao. Profe. Gracias vemos. por la clase. Bien, Ya de nada. buen día. Igual, chau.